Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Ya está el profesor conectado, así que él va a dar las indicaciones. Bueno, vamos a empezar. Es una clase, vamos a ver la de fungicidas, que ahí nos quedamos. Y ¿me das el control para poner la ponencia, por favor? Sí, voy. Ya lo tiene, de hecho, yo creo que ya ¿Ya? puede, este, Ok. No, tú la tienes. es donde dice hacer hospedador, ¿no? Sí. No, tú la tienes inhabilitada. Ahí está, dice Gerardo Leiva Mieres el hospedador ahora. Ya, gracias. Ustedes dicen cuando empecemos. Eh, Ahorita están conectadas como unas 20 personas, pero Ustedes dicen. usted tiene que ir aprobando a todos los que van ingresando. Mandé. Usted tiene que ir aprobando a todos los que van a ir ingresando a la sesión. ¿Tengo que qué? Que aprobara a todos los que están No, entrando. solitos, sí están entrando todos. Ok, ok. Pues ahorita nada más hay 15, pero pues, cuando guste empezar. 26, ¿no? Ah, sí, cierto. Profe, nada más una cosa. ¿Podría ponerle en grabar la No, tú clase? le pones, tú le pones, Ok, tú grábalo. pero me pide que está como solicitar permiso a la hora que... ¿Yo? Ajá. Entonces, ¿dónde le pongo? Me aparece un mensaje de que solicité permiso a usted de grabar la reunión. No sé si le ¿Y llegue. dónde le pongo? En el menú de abajo está la opción de grabar. No me sale nada abajo. Arriba me sale silenciar, detener video, seguridad, participantes, nueva función, anotar, control remoto. Pero no me sale grabar. Pausar, pausar grabación. No, aquí nomás tengo pausar grabación, detener grabación. Entonces ya está grabando, yo creo. Bueno, tú me dicen cuando empiecen. Ah, pues si ya son las 6, hay que empezar. ¿Empezamos? Sí. Bueno, todo lo que vimos anteriormente era la introducción. Ya, ¿cómo vamos a acabar introducción? Esta era la última clase de fungicidas de introducción. Entonces, vamos a ver la última clase y ya vamos a tener diario yo pienso que en 2 semanas lo terminamos, 2 semanas y media. Entonces va a tener clase diario de 6 a 7 para ver todo y ya ustedes queden libres. ¿Está bien? Si tienen dudas me preguntan. Pero sí pregúnteme porque luego pienso que no me están oyendo. Entonces vamos a comenzar. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy van a ser fungicidas. Lo que vamos a ver es clasificación, modo de acción y mecanismos de acción de los fungicidas. ¿Por qué nomás fungicidas? Bueno, cuando veamos ya por cultivo nematodos o bacterias, ahí les voy a dar nematicidas y bactericidas que son muy pocos, pero esta sí es importante, esta sesión de fungicidas. Todos los fungicidas, vamos a empezar a ver esta plática de fungicidas. Profe, perdón que lo interrumpa, pero sí me están diciendo que usted tiene que ir aceptando a los miembros que van ingresando porque unos están como en sala de espera. ¿Cómo le pongo? ¿Ver sala de espera? Ajá, y ahí en admitir todos. Admitir, invitar. No No, tengo no, admitir. Admitir todos. Ya, ajá, ok. ya. Ya debieron haber entrado varios. Bueno, entonces empezamos. Bueno, ustedes me dicen cuando ya. Sí, sí, ahorita le aviso.
Ya, ¿no? Ya están todos. Ah, faltan 3. Bueno, ¿ya? Sí, ya entraron otros. Bueno, yo les voy metiendo. Entonces Sí. les decía, vamos a ver fungicidas. La, vamos a ver clasificación, modo de acción y mecanismos de acción. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Entonces, con esto terminamos. Hasta aquí sería el primer examen de todo lo que vimos y ya vamos por cultivos luego. Bueno, entonces en base a eso, el área agrícola que requiere para producir suficiente alimento con y sin protección y sin protección de agroquímicos, aquí la podemos ver, ya sea sin protección y con protección, ¿sí? Entonces, si protegemos los cultivos con plaguicidas, pues vamos a tener el doble de alimentos. Es la perspectiva para 2025. ¿Eh? Entonces, necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Se va a proteger o no se va a proteger? ¿Quieren ustedes trabajar con material biológico? Pues también es posible, pero va muy rápida la carrera para conseguir alimentos. ¿Sí? Ya entonces hay que proteger los cultivos. ¿Eh? Cierren sus micrófonos. Bueno, ¿cuáles son las pérdidas en la producción agrícola? De plagas el 13%, de enfermedades 12% y de malezas 10%. Aunque todos son plagas, todos son plagas, pero así lo podemos separar. Plagas 13%, enfermedades, lo que estamos viendo 12% y malezas el 10%. Entonces, ¿cuáles son los plaguicidas en la agricultura, los que se manejan en la agricultura? Vamos a verlos. O sea, ¿qué pasó? ¿Sí me están oyendo? Sí, sí lo escuchamos. Entonces, se ocupan 2.5 millones de toneladas, actualmente se avientan al ambiente, pues también es sinónimo de contaminación, de plaguicidas. Ahí tenemos que los herbicidas, lo que más se aplica, debe ser lo menos por todas las actividades culturales, debe ser lo menos. Insecticidas 20 al 30% y fungicidas del 10 al 20%. Tomando en cuenta que en México la industria de fungicidas es de $1,000 millones, imagínense a nivel mundial, y los insecticidas y los herbicidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proteger? Bacterias si hay bactericidas. Fitoplasmas no hay. Nematicidas sí hay. Virus ya saben que no hay. ¿Cómo nos trae ahorita este problema? Nos trae asoleados, no hay. Y hongos sí hay fungicidas. De hongos hay 8,000 especies que causan enfermedades en hongos. ¿Sí? 8,000 especies. Lo que vamos a tratar de llevar en esta parte final del curso es un manejo integrado de enfermedades, donde tenemos que conocer el cultivo, obviamente conocer la enfermedad, para eso vamos a llevar las prácticas, y una vez conociendo el cultivo, fenología, cuándo se siembra, estados susceptibles, y conociendo al agente causal, la enfermedad, conociendo la enfermedad, vamos a tratar de utilizar variedades resistentes, prácticas de cultivos, control biológico, material certificado, uso de la biotecnología y el control químico. O sea, nuestra última opción siempre va a ser el control químico, siempre va a ser el control químico la última opción. Entonces,
pero necesitamos saber qué es lo que vamos a aventar para saber qué fungicida es específico para cada enfermedad. Y eso lo vamos a ver ahorita y a lo largo de todo lo cuando estamos viendo los cultivos. Si tienen preguntas, me la hacen. India, apaga tu micrófono. Bueno, ¿qué son los fungicidas? Es un compuesto químico, fungicida, que mata o inhibe el crecimiento de los hongos, ¿sí? Entonces, eso es un fungicida, un compuesto químico que mata o inhibe el crecimiento de los hongos. Y hay infinidad de fungicidas. ¿Cómo se clasifican los fungicidas? Por su naturaleza química, orgánicos e inorgánicos. Por el momento de la aplicación a la semilla, al suelo, al follaje, a los frutos, etc. Por el sitio de aplicación, por su modo de acción, que es lo que vamos a ver, y su mecanismo de acción, que es también lo que vamos a ver. Entonces, esta plática es importante porque vamos a ver todo eso de los fungicidas. Yo les voy a decir cuáles son los más comunes, no vamos a ver. Se ve, aquí están todos, pero yo sé cuáles son los más comunes. Bueno, seguimos con la clasificación de los fungicidas. Por su naturaleza química, inorgánicos, azufre, cobre, azufres y cobres son los más importantes. El mercurio era antes, se usaba, pero ya está, como ustedes saben, ya no se usa. Organosintéticos, ditiocarbamatos, benzimidazoles, triazoles, carbamatos. Por el momento de su aplicación, entonces, por su naturaleza química tenemos dos, inorgánicos y orgánicos, ¿sí? Entonces, los inorgánicos, básicamente azufre, cobre, y orgánicos, ditiocarbamatos, benzimidazoles, triazoles, carbamatos. Ahorita los vamos a ver. Por el momento de la aplicación, ¿cuáles son los que vamos a clasificar? Preventivos, fíjense bien, preventivos, los que previenen, como su nombre lo dice, la enfermedad. No, estos fungicidas, cobre, azufre, ditiocarbamato, no van a penetrar al tejido vegetal, actúan sobre la superficie, sobre la superficie. Y luego tenemos los curativos. Estos curativos van a eliminar o curar a las enfermedades, a los hongos. O sea, estos sí entran a la planta, pero únicamente entran de las al en vez, chavos. Eso apúntenlo. O sea, hay cosas que no van a estar aquí, así es que vayan tomando apunte. Los curativos nomás pasan de las al en vez. Mentira que ustedes apliquen un fungicida en el follaje, llegue a la raíz, totalmente falso. ¿Sí? Porque tendría que tener movimiento basipétalo y acropétalo. Y entonces, ¿cuál es el vehículo con el que se aplican los fungicidas? El agua. ¿El agua por dónde se mueve? Por el gilema. El gilema tiene movimiento de abajo hacia arriba. Entonces, es totalmente falso, que los fungicidas que se apliquen, ustedes los aplican un fungicida al follaje, llega a la raíz, totalmente falso. Bueno, los curativos eliminan o curan infecciones ya establecidas, pero sí matan al hongo, pero la lesión ya no la quitan con nada. Entonces, sí puede curar, pero no quitan la lesión con nada. Entonces, en base, ¿cuáles serían? Benzimidazoles, triazoles, estrovirulinas, ahorita yo les voy diciendo. Entonces, en base a eso, ya tenemos aquí que los fungicidas por su naturaleza química pueden ser inorgánicos e inorgánicos. Por el momento de aplicación, preventivos y curativos. Por el sitio de aplicación al suelo, Nemacur, Furadán, Terrazán, para hongos habitantes del suelo, Pythium, Phytophthora, Dampinov. ¿Cuáles están? PCNB, paracloronitrobenceno, Previcur, Aliet, Metalaxil. Al follaje, donde más están los hongos. Es la parte preferida donde están los hongos y ahí hay muchos en los cuales podemos aplicar. Entonces, al suelo y al follaje.
A la semilla. Muchos hongos se transmiten por semilla y podemos hacer tratamientos a la semilla. ¿Cuáles fungicidas? PCNB, Raxil, Tirán, Metalaxil, igual que los del suelo. Y en la cosecha o post cosecha también podemos hacer aplicación de productos químicos. Los mismos que se aplican a la semilla. Entonces, en base a eso, es por el sitio de aplicación, ¿sí? Por el sitio de aplicación también es como se clasifican los fungicidas. Dirigidos a enfermedades de poscosecha como botritis, como las antragnosis. ¿Cuáles pueden? Ya, Benomil quítenlo. Benomil ya no se utiliza en ninguna parte del mundo porque es cancerígeno. Entonces, Benomil ya quítenlo. Nomás sería el Tecto 60. Fíjense bien, por el modo de acción a nivel del hospedante. Un fungicida de contacto nomás queda sobre la superficie. Ahí está. Aquí está. Ustedes lo aplican y nomás va a estar sobre la lámina foliar. ¿Cuáles? Cobres, los cobres, los azufres, algunos ditiocarbamatos son de contacto. Los sistémicos, lo que les había dicho anteriormente, los fungicidas sistémicos únicamente entran de las al en vez. Ya ahí se quedan. Mentira que ustedes apliquen en una hoja y llegue al xilema y al floema. Totalmente falso, chavos. Entonces es un fungicida sistémico, nomás porque entra de las al en vez. Ojo, ojo. Sí pueden aplicarlo a la raíz, de ahí ser absorbido e irse por el agua hacia la parte de arriba, pero de la raíz hacia arriba. Ahí también tiene movimiento sistémico. ¿Sí? Cuando son absorbidas al agua, es absorbido el fungicida, entonces de la raíz sí pueden ustedes hacer lo que se mueva por el xilema. Por el floema no se va a mover. Entonces el xilema no tiene movimiento de abajo hacia arriba, y el floema hacia ambas partes. Entonces, ¿por dónde se movería el agua? Por el xilema. ¿Tienen preguntas? Me dicen. Bueno, por el modo de acción a nivel del hospedante, aquí tenemos a los sistémicos. Ustedes lo aplican a las y llega al en vez. O sea, es translaminar únicamente. Pero ya les dije, si lo aplican con agua de riego a la raíz o a la semilla, y que forme semillas, sí puede ser absorbido y se va hacia arriba. Bueno, este es el ciclo de patogénesis que vimos. Fíjense bien, en una cosa tan comercial como son los fungicidas, aquí está el ciclo de patogénesis. O sea, hasta llega la espora, germina, forma el apresorio, entra, invade, coloniza el tejido vegetal y esporula. Esto es el ciclo de patogénesis. Vean, yo uso esta plática porque yo la hice, yo se la vendí a Bayer, me dijo que se la hiciera, yo la puedo usar. Entonces, vean, Bayer hizo esta plática en una cosa tan sencilla, mete el ciclo de patogénesis, que fue lo que vimos. Entonces, el ciclo de patogénesis, un fungicida de contacto, ¿dónde va a controlar? Hasta antes que penetre el hongo, hasta aquí. Uno de contacto hasta es preventivo. Luego, un sistémico que nos va a proteger, va a ser preventivo, curativo y erradicante. Pero ya les dije, efecto translaminar o abajo de la pared celular de los tejidos, de las plantas. Entonces, uno de contacto nomás antes de que entre el hongo. Un sistémico, todo el ciclo de patogénesis nos los puede controlar. Bueno, vamos por el mecanismo de acción a nivel del patógeno. Bueno, esto es una célula de un hongo, chavos. Esto es una célula de un hongo. Hagan de cuenta que es una célula de una planta, únicamente le quitan el cloroplasto y ya. Acuérdense que antes los hongos los metían dentro del reino vegetal, hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que va a tener una célula de hongo? Pues va a tener núcleo, va a tener un núcleo.
un núcleo, va a tener mitocondrias, va a tener retículo endoplásmico, va a tener citoplasma, va a tener mitocondrias, va a tener aparato de Golgi, membrana celular y pared celular. ¿Qué diferencia hay? La pared está constituida por polisacáridos y la membrana celular por fosfolípidos y tiene esteroides. O sea, la membrana celular tiene esteroides. Es importante que vean esto porque aquí van a actuar los fungicidas, chavos. ¿Dónde van a matar un hongo? ¿Dónde tienen que actuar? Tienen que actuar en la célula del hongo. Y esta es una célula del hongo. Y idéntica a la de una planta, nomás le quitan los cloroplastos. Bueno, en base a esto, ahí vemos la célula fungosa, la que vimos anteriormente. Entonces, ¿dónde van a actuar los fungicidas? Síntesis de ácidos nucleicos. Inhibidores en las mitocondrias de la respiración. Fíjense bien, en el núcleo, mitosis y división celular. ¿Sí? Mitosis y división celular. En la síntesis de membranas y lípidos, ¿dónde es? La síntesis, pues en el núcleo. Síntesis de la pared celular y glucanos. Biosíntesis del esterol de las membranas. Síntesis de la melanina de la pared celular. Melanina produce el color negro en los organismos. Síntesis de aminoácidos y proteínas en los ribosomas. Y hay fungicidas que pueden actuar en varios, multisitio, en varias de las partes que vimos anteriormente. Ahí son pocos, ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, ¿no hay preguntas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno. Y también hay otros que están en la traducción de señales. Acuérdense que hay muy pocos que no se sabe cómo actúan, pero tienen acción fungicida. Entonces, aquí así van a actuar los fungicidas en la célula fungosa. Bueno, ¿dónde pueden ver toda esta información ustedes? En esta cita que está aquí abajo a la derecha, FRAC. Ustedes ponen FRAC y eso les va a abrir muchas citas, y ahí ustedes pueden ver el modo de acción, todo lo que estamos hablando hoy, inclusive ya reportes de resistencia de hongos a fungicidas. Ahí los reportan diariamente. Entonces, ese modo de acción de fungicida lo pueden ver ustedes, ponen FRAC y ahí les sale toda esta página. Todo esto es lo que vimos anteriormente. Aquí está síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son? Pero ahorita los vamos a ver. Bueno, fíjense bien, si se utiliza o no se utiliza para el caso de Botrytis, es un fungicida que recibe el nombre de piremetanil. A la izquierda tenemos un tejido dañado de una planta sin fungicida. Entonces el hongo se desarrolla, lleva a cabo su ciclo de patogénesis y mata el tejido y esporula. Si ustedes utilizan el piremetanil para la infección, hace un anillo de control alrededor del hongo y para totalmente la infección. Entonces la diferencia, el piremetanil viene siendo el escala. Se utiliza para botritis, pero no pongan atención en eso ahorita vamos a ver todo. Entonces, con control y sin control químico, para que vean la diferencia. Bueno, vamos a empezar. El mecanismo de acción vamos a empezar ya por cada uno de los modos de acción, de los mecanismos de acción de los fungicidas en la célula fungosa. Por ejemplo, vamos a empezar, fíjense bien, ¿qué fungicidas actúan en la síntesis de ácidos nucleicos? Yo les voy a decir cuáles. Nos van a interesar aquí, el metalaxil. Vayan apuntando.
metalaxil, que es el ridomil, el oxadixil, que también es otro ridomil. Nomás estos dos nos interesan, los demás no les hagan caso. O sea, metalaxil y oxadixil actúan sobre síntesis de ácidos nucleicos. Aquí. Entonces, aquí cuáles nos interesan, el metalaxil y el oxadixil, que son los ridomiles, ridomil 500, son los ridomiles. Entonces, esos dos actúan sobre la síntesis de ácido nucleico. ¿Eh? Siguiente. La están grabando, ¿ah? Siguiente. Entonces fue el primero. Siguiente. Sí, se está grabando la clase. Siguiente modo de acción, mitosis y división celular. ¿Dónde va a actuar los fungicidas? En los túbulos, en la tubulina. ¿Cuáles son la tubulina? Son los caminos esos que quedan entre cuando se separan los cromosomas, ¿sí? Entonces, esos son la tubulina. Ahí actúan en la mitosis y división celular, en la división de los cromosomas. Entonces, ahí, en el uso acromático vienen siendo los tubos de tubulina, el uso acromático. Entonces, vamos a ver qué fungicidas actúan en la mitosis y división celular. ¿Qué nos interesa aquí? Todo esto, los benzimidazoles. Benzimidazoles nos interesan benomil, tiabendazol. También nos interesa el tiofanato de metilo. Este también, que es el cabrio. Entonces, benomil, carbendazil, tiofanato de metilo. Y también el pencicurón, que es el Monserén, también nos interesa. Bueno, aquí les voy a explicar una cosa, pongan atención. Como ustedes están viendo, estos dos que llevamos nomás tienen un punto de acción, ¿sí? Si se dan cuenta, un punto de acción en la célula fungosa. Por lo tanto, si son sistémicos, ambos grupos que hemos visto son sistémicos. Únicamente un solo punto de acción. ¿Qué inconveniente tiene? Que fácilmente crea resistencia el hongo a fungicidas. Porque solamente es un punto de acción. Aquí está, en el uso acromático, en los microtúbulos de tubulina. Fíjense bien. A ver, contéstenme. Si yo tengo resistencia al benomil, ¿tendré resistencia al carbendazil y al tiabendazol? ¿Ustedes qué piensan? Que sí, porque es el mismo mecanismo de acción. Sí, es el mismo mecanismo. Ese le llama resistencia simple, chavos. ¿Sí? Resistencia simple. Fíjense bien. Tendré resistencia del pencicurón si encuentro ya cepas resistentes a benomil, carbendazil y tiabendazol. ¿Tendré resistencia al pencicurón, que tiene otro componente químico? ¿Habrá resistencia? ¿Qué contestan? ¿Qué contestan? ¿Habrá resistencia o no? Sí hay resistencia, y eso le llama, de diferente grupo toxicológico, resistencia cruzada. Entonces, aquí ya empezamos a trabajar cuestiones de resistencia. O sea, si yo tengo un hongo que es resistente al benomil, me va a ser resistente a todos estos porque es el mismo modo de acción. ¿Ok? Bueno, siguiente modo de acción. Inhibidores de la respiración, ¿dónde? En las mitocondrias. Acuérdense que lleva a cabo la respiración, las mitocondrias. Por lo tanto, son inhibidores de la respiración. ¿Dónde van a actuar? En las mitocondrias. Vamos a ver cuáles están en este. Igual, sigue siendo una flecha, un solo punto de acción. Aquí, ¿cuáles nos van a interesar? Nos van a interesar, ahorita, el carboxin, 1, carboxamidas, Todo lo que diga estrobi son estrobirulinas, también nos interesan. El fuacinán también nos interesa. Y el ciazofamid. Estos son los que nos interesan en este grupo, son los más comunes. Entonces, todo lo que diga estrobi
son estrovirulinas. También el carboxil, y vuelvo a decir lo mismo, una sola flecha, por lo tanto, todos estos, si hay resistencia, van a mostrar resistencia a todos los hongos, a todos los grupos toxicológicos. Entonces, ¿cuáles nos interesan? El carboxil, que es para tratamiento a las semillas. Todo lo que diga estrovirulinas, ¿dónde actúan? Sobre las mitocondrias, chavos. Sobre mitocondrias, inhibidores de la respiración. Sigue habiendo una flecha, ¿eh? Bueno, nombres comerciales, Flynn, el trifloxystrobin, Concento, la finamidona. Entonces, todos estos, lo que les dije, nos van a interesar. Bueno, volvemos, es lo mismo esto, vean, todos son inhibidores de la respiración. ¿Cuáles son? Los estrobis, todos los estrobis, fluoxestrobin, todos son lo mismo, todos actúan en el mismo punto, ¿sí? Entonces, estos nos van a interesar. Siguiente mecanismo de acción, biosíntesis de esterol en las membranas. Acuérdense que las membranas celulares de todos los organismos tienen fosfolípidos y esteroles, colesteroles. Entonces, ahí actúan estos fungicidas. ¿Cuáles son? ¿Qué nos interesan aquí? Ojo, estos. Los triazoles. ¿Cuáles son los triazoles? Til, Folicur, Amigo, Vicor, todos esos son triazoles. El que esté en zona cafetalera, el gobierno les estaba, no creo que con este tipo ya le estén regalando el fungicida Amigo todavía. Entonces, todos los triazoles nos interesan. También nos interesan las pirimidinas, son los que más nos interesan. ¿Dónde actúan? En la biosíntesis de esterol de las membranas. Sigue siendo una sola flecha, una sola flecha. Yo estoy dando aquí grupos toxicológicos, chavos. Bueno, biosíntesis del esterol, la misma de anteriormente. ¿Qué nos interesan? Todas los triazoles que son estos. Vean, todos estos. Aquí está el Amigo. También nos interesa el Proclorax, que actúa sobre Fusarium. El Proclorax que actúa sobre Fusarium también. Entonces, son los que más se venden en el mercado. Tridemefor igual, es un triazol. Entonces, todo eso nos interesa. Sportar o Proclorax, etc. Siguiente modo de acción. Síntesis de aminoácidos y proteínas. Aunque tenga dos flechas, es un solo punto de acción, chavos. Síntesis de aminoácidos y proteínas. ¿Dónde se lleva a cabo? En los ribosomas. Entonces, por eso les digo que sigue siendo solamente una sola flecha. O sea, ¿dónde se lleva la síntesis de aminoácidos y proteínas? En los ribosomas. Por lo tanto, es una sola flecha. ¿Qué nos interesa aquí? Aquí nos ve piremetanil escala, bueno, pavotritis, y ojo, blastidicin, casugamicina y streptomicina son antibióticos, son bactericidas. Blasticidin. O sea, aquí nos interesa aquí el switch, el escala, y estos, blasticidin, casugamicina y streptomicina, son bactericidas, son antibióticos. Entonces, ¿dónde actúan? Sobre los ribosomas, en la síntesis de aminoácidos y proteínas. Bueno, aquí lo tenemos, lo mismo de anteriormente. ¿Cuál nos interesa? El escala y todos los antibióticos que hay. Blasticidina, casugamicina y streptomicina. Actúan en la síntesis de aminoácidos y proteínas. Transducción de señales. ¿Dónde es? En el ARN mensajero. Va a ser en el ARN mensajero. ¿Cuál tenemos aquí? Aquí vamos a tener, nos interesa el fludioxonil únicamente. El fludioxonil. Bueno. Luego tenemos síntesis de membranas y lípidos. Sigue siendo igual un punto de acción. ¿Sí? Entonces, esta síntesis de
membranas y lípidos, ¿qué fungicidas van a actuar? Nos interesa uno, iprodiona, que es bueno para hongos que forman esclerosios. El consento, el propamocar, que es bueno para omicetos. Propamocar, bueno para omicetos. Propamocar, Papitium, Phytophthora. El otro bueno, se me olvidó decirles, era el ridomil. Entonces, si ustedes tienen resistencia a ridomil, pueden cambiar al propamocar, porque es diferente grupo de acción. También tenemos el PSNB para risoctonia aquí, para cloronitrobenceno, el quintoseno, PSNB o terrazán, también actúa en la síntesis de membranas y lípidos. Entonces, son los que nos interesan. Y prodione, el PSNB o quitosona y el propamocar, ¿sí? Entonces, esos son síntesis de membranas y lípidos. Bueno, ahí están los nombres comerciales, son de Bayer, obviamente es una plática de Bayer, usas en su comercial. El iprodione Robral es bueno para esclerosios. Propamocar es el tatú, Previcur Consento, muy bueno para Pythium y Phytophthora. Bueno, fíjense bien, vamos a ver la actividad del propamocar, cómo va a actuar. Pongan atención, pongan atención, estamos viendo el mecanismo de acción. Fíjense bien, esto es mercadotecnia pura. Esta plática pues la presenta Bayer cuando presenta sus productos. Fíjense bien dónde va a actuar el propamocar. ¿Sí? Ojo, les vuelvo a repetir. Mecanismo de acción. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Fíjense bien. Va a ser, 1, al penetrar el hongo, reduce el desarrollo del tubo germinativo. 2, al colonizar el hongo dentro del tejido vegetal, es sistémico. 3, al formar esporangios. 4, al liberar esporangios. 5, en la ospora, en la fase sexual. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos este hongo creará resistencia? O, fíjense, ellos están poniendo mecanismo de acción. ¿Cuál es su mecanismo de acción del propamocar? A ver, díganmelo. Contéstenme. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Síntesis de membranas y lípidos. Entonces, si ellos ponen que tiene actividad en 5 puntos, ¿va a ser fácilmente creará resistencia o no? Díganmelo. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Si está, aunque esté en 5 lugares, su mecanismo de acción viene siendo el mismo. Al contrario, más rápido crea resistencia porque agarra en 5 etapas de su ciclo biológico al hongo. Su mecanismo sigue siendo el mismo. Esto es el ciclo biológico y esto es mercadotecnia pura, chavo, lo que nos falta a los agrónomos. O sea, más rápido crea resistencia porque tiene 5 opciones. Su mecanismo de acción viene siendo el mismo. ¿Sí me entienden? ¿Está claro? Sí. ¿Sí está claro? Sí. Esto es la mercadotecnia que usan ellos. Dicen, miren, su actividad es en 5 diferentes etapas en el ciclo biológico, pero su mecanismo de acción sigue siendo el mismo, va a ser lo mismo. Entonces, fácilmente crea resistencia. ¿Está claro? Sí. Aquí actúa igual, aquí actúa igual, aquí actúa igual, aquí actúa igual y actúa igual. Puede agarrarlo en diferentes etapas del ciclo biológico, pero su mecanismo de acción es el mismo. Eso es mercadotecnia, chavo. Nos falta los agrónomos. Bueno. Síntesis de la pared celular y glucano. ¿Cuáles son? Aquí nos interesa el iprovalicar, que es otro. Este también es bueno para omicetos, para Pythium y Phytophthora. Hay otro antibiótico, nomás esto, el iprovalicar y otro antibiótico en la síntesis de la pared celular y glucanos. Bueno, el Melody es bueno también, es el iprovalicar. Está mal ahí, el Melody es el iprovalicar. Es bueno para omicetos también. Seguimos. Síntesis de la melanina de la pared celular.
¿Quién nos va a interesar aquí? El único que nos interesa es el fenoxanil. El último. Fenoxanil. ¿Sí? Los que no se saben cómo actúan, pero matan, pero son fungicidas. Esto ya lo vimos. Si ustedes revisan su apunte, el fosetilal y ácido fosfórico, ¿qué es lo que van a realizar? Son sistémicos. ¿Qué es lo que van a realizar? La resistencia sistémica adquirida, que ya lo vimos. Revisen su apunte. Entonces, yo sí sé dónde actúa. Son inductores de fitoalexinas. Nomás nos interesa el simoxanil, fosetilal y el ácido fosfórico, la LED. O sea, ¿cómo actúan? Inducen fitoalexinas. ¿Está claro? Revisen el apunte. Bueno, aquí tenemos al fosetilal o el ALIET. Es un inductor, aquí dice, estimula la producción de fitoalexinas. Simoxanil también es para omicetos y estos no nos interesan. Bueno. Hay fungicidas que sí actúan en diferente parte. Estos fungicidas, todo lo que vimos anteriormente son fungicidas de contacto. Son fungicidas de contacto. ¿Eh? Van a ser fungicidas de contacto. Pero hay fungicidas multisitio que van a actuar en diferentes partes de la célula fungosa, pero el único inconveniente que son los fungicidas que actúan sobre la lámina foliar, son los de contacto. ¿Cuáles son? Cobres, azufres, ditiocarbamatos. Entonces, estos no nos van a crear resistencia, pero no son sistémicos, son de acción local. Cobres, azufre, todos los ditiocarbamatos, Ferban, Mancozeb, Manet, el Captán, que es muy bueno, Captafol, Folpet, son buenos. Este es muy bueno, el Cheyenne o Bravo, Daconil, que es el clorotalonil. Estos tienen acción multisitio y estos hay que estarlos teniendo, esto hay que tenerlos en cuenta para evitar que los hongos formen cepas resistentes a fungicidas. ¿Por qué? Porque son multisitio, son más baratos. El inconveniente es que son fungicidas de contacto, no entran a la planta. Y todos los demás, si entran, son translaminares. Entonces, ese es el problema. Profesor, yo tengo una duda. Adelante. ¿Podría regresar allí? En un lugar que estuve trabajando, se utilizaban estos cobres y azufres para como fungicidas, porque se utilizaba en un lugar de enraizado, en un lugar que había ambientes de humedad bastante extremosa y bastante temperatura. Y el encargado nos hacía rotar semana tras semana el producto porque creaban resistencia. Entonces, estos no crean resistencia, falso. Si eran cobres y azufre, falso. Estos no crean resistencia. Entonces, ¿por cuánto tiempo prolongado se podría utilizar en ese sitio? Toda la vida sin ningún problema. Estos no crean resistencia. ¿Por qué? Ahí le estoy enseñando. Actividad multisitio. Actividad multisitio. Entonces, no crean resistencia a estos. Falso. Creo. Y puedes ver en la cita que les dije, busca una resistencia de cobre y azufre, o ditiocarbamatos, o captano, captafol, o daconil, no vas a encontrar. No crean resistencia. ¿Está claro? Ok, gracias. Bueno, vamos a ver la actividad del daconil. ¿Dónde creen que va a ser? Si nomás actúa antes de que penetre al tejido vegetal, pues en cualquier parte antes de que penetre al tejido vegetal. Va a ser aquí. No va a curar, no va a curar. Tenemos que aplicarlo a tiempo para que haya control. Si entra al tejido vegetal, ya no cura a la planta, no es curativo, son preventivos. Bueno. ¿Cuáles nos van a inducir defensas de las plantas? Ya dijimos, el fosetilal, el acibenzolar y el probenazol. Estos van a inducir fitoalexinas, aparte del fosetil. Bueno, aquí tenemos cómo se aplican. Vamos a ver un ejemplo de rotación de fungicidas para Phytophthora infestans en papa. Profe,
¿Le Sí. puede regresar a cómo se aplican? ¿Cuál? ¿A la ¿Aquí? diapositiva anterior? Sí, ¿Está? ahí. Sí. Simoxanil es un sistémico. ¿Dónde actúa? Ujú. Síntesis de ácidos nucleicos en la formación de esporangios. Dimetamor, ¿dónde actúa? Sistémico, en el crecimiento de la membrana. Es todo esto, pero fosetilal, ¿dónde actúa? Ya les dije, formando fitoalexinas. Propamocar, ¿dónde actúa? ¿Por qué les ponen estos? Porque ahorita vamos a ver esto, lo vamos a ver en un manejo de Phytophthora infestans en papa, donde ustedes saben que se hacen como 20 aplicaciones de agroquímicos contra Phytophthora infestans en papa. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo, profe. que obviamente es de Bayer. Bayer nomás va a poner sus productos químicos, pues ahorita se los explico. Fíjense bien, ¿cómo le llaman? Estrategia de manejo de Phytophthora infestans, pitín, en papa. ¿Por qué les interesa? Son 50,000 hectáreas de papa en México y todas tienen que aplicar para evitar daños de Phytophthora infestans. Bueno, vean, producto. Pueden utilizar el Previcur, Daconiloma, Previcur, sistémico, al suelo al momento de la siembra. ¿Para qué? Para que lo absorba la raíz. Daconil y Mancozeb son de contacto en forma preventiva. Luego meten Aliet, inductor de fitoalexinas, cuando haya un 70 por 80% de emergencia de la papa. ¿Por qué desde en este momento? Porque el proceso de formar fitoalexinas es tardado. Luego meten uno de acción local, Mancozeb, otro de acción local, Daconil. Luego meten uno de acción sistémica, el Melody Med, cuando hay los primeros síntomas. Este tiene buen control contra Phytophthora, pero le refuerzan rotando Mancozeb y Daconil. O sea, estos dos lo rotan con Melody y terminan con Tatú, que es el que les mencioné anteriormente, para cuando ven los primeros síntomas de 3 a 7 días. Entonces, ellos recomiendan hacer esta rotación de productos para evitar resistencia. Nomás utilizan como sistémico Previcur, Aliet, Melody y Tatud. Y lo tienen que rotar con los de acción local como Daconil, Mancozeb, Daconil, Mancozeb, Daconil. ¿Por qué lo repiten? Porque estos no crean resistencia y ninguno repiten el sistémico para evitar la resistencia. Entonces, con esto se podría manejar a Phytophthora infestans en una siembra de papa. ¿Está claro? ¿Está claro? Profe, ¿y se pueden mezclar? Sí, No, ¿con qué se puede lo con puedes qué son mezclar el compatibles? Previcur con Daconil y es mejor. Hay sinergismo y evita resistencia sin ningún problema. 2 gramos de cada uno por litro de agua. Los puedes Ok. mezclar sin ningún problema. No mezcles dos de acción sistémica. ¿Por qué? Porque creas una bomba y fácilmente crean resistencia cruzada. Entonces, nunca mezclar sistémicos, sí mezclar sistémico con curativo, con preventivo. ¿Está claro? Sí. Resistencia a fungicidas, lo que estamos manipulando. ¿Dónde la pueden ver? En el FRAC. El término resistencia, ¿qué significa? Debe denotar solo situaciones donde hay pérdida en el control de la enfermedad, o sea, donde el hongo deja de ser sensible a los fungicidas. ¿Está claro? Eso es resistencia. Y esa es la plática de hoy de fungicidas. Yo que les voy a preguntar, cuando hagamos el examen, les voy a poner una célula de hongo y de los que les dije, les voy a poner flechas, se los voy a poner y me tienen que decir dónde actúan. Es importante esta sesión de hoy. ¿Tienen preguntas? Maestro, a mí yo tengo dudas pero más generales. Adelante. Estas clases van a ser solo de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Esa era mi duda. sí, Profesor, yo tengo otra duda. sí. Tal vez no está muy cierta. Ya ve que los fungicidas a base de cobre, si se ponen a una dosis un tanto elevada, tiende a quedar ese polvillo sobre la lámina de la hoja. Sí. Si solo se ocupan estos de contacto, ¿hay alguna
repercusión para la planta debido a que no pueda Sí. absorber toda la Sí. Por radiación. ejemplo, los aguacateros están utilizando en exceso los cobres. Inclusive tú vas a Uruapan y ves las plantas azules. Fija el manganeso, el cobre, y hay clorosis en las hojas. ¿Sí me entendiste? Sí. El exceso de cobre fija el manganeso y eso ocasiona que haya clorosis en las hojas. Entonces, aunque sean de contacto, hay que usarlos también en forma normal, no indiscriminada. ¿Está claro? Sí, está claro. Bueno, preguntas. Profe, Sí. profe, el Alinet y el Melody, ¿para qué especies funciona además de la papa? Para micetos, Pythium, Phytophthora y Mildews. Eso sí, métanselo en la cabeza. Porque acuérdense que porque, por ejemplo, si ustedes aplican ese para un ascomiceto o un bastidiomiceto, no van a tener control. Y nomás gastan, son productos sistémicos. Los sistémicos son muy caros, ¿eh? Son de más de 1,200 pesos el kilo o el litro. Entonces hay que conocer bien los fungicidas y los vamos a ir viendo como vayamos a enfermedades y con la plática de hoy. ¿Sí está claro? ¿Para quién dijo? ¿Para qué especies dijo? Para Perdón. omicetos, Pythium, Phytophthora y Mildews. ¿Qué? ¿Qué dijo? Pythium, Phytophthora y Mildews. ¿Qué? Micetos. Omicetos. Profe, peronóspora, ¿qué es? Mildew. ¿Peronóspora? ¿Mildew? Mildew. Entonces funcionaría para... Para eso el Previcur, el Melody, el Ridomil y el Fosetilal, también el Aliet también actúa. Son sistémicos, ¿eh? Todos Ujú. esos son sistémicos. Por eso quiero que Sí. se aprendan esto de hoy. Que ya mañana Previcure, empezamos con cultivos. Preguntas. Profe, yo Profe, tengo una duda. Sí. y en el caso de un hongo en el suelo, ¿hay una forma de erradicarlo completamente o se queda ahí, No, se permanece? no, los hongos de los suelos es muy difícil de controlar. Los hongos del suelo nomás pueden controlar los que están a 20 centímetros abajo de la superficie. Más abajo no llega un fungicida y ya les dije que es falso, que si aplican ustedes al follaje no llega a la raíz. Entonces, un hongo de suelo en árboles, en cultivos que meten raíces muy abajo, muy difícil de controlar. No se erradican. ¿Por qué? Porque es imposible erradicarlos. No es aplicar un fumigante al suelo en campo, imagínate, nunca lo quitas. Ok, gracias. Ujú. Preguntas. Y, por ejemplo, y como para evitar que una cepa de Fusarium crea mucha resistencia, ¿qué se le podría hacer en ese caso? Tienes que hacer rotación de productos químicos. El Fusarium se controla bien con el que les dije, el Sportac o el Proclorax. Tienes que rotar con Tecto 60, tienes que rotar con una estrovirulina y luego meter Daconil, que es de contacto. En esa rotación, así evitas la resistencia. Siempre utilizar de contactos. Ok, gracias. Adelante. Ahora sí ya Adelante. puedo hablar. Mandé. Es que yo, bueno, aquí donde trabajo, el otro día trataron como una infección de botritis en un tallo de jitomate, pero en este caso el ingeniero nos dijo que quitáramos la parte dañada del tallo y que aplicáramos yodo. Sí, pues el yodo tiene acción fungicida, pero imagínate en una plantación de tomates, si tienes el 10% de plantas infectadas, no puedes hacer eso. Utiliza el imacropid, mejor dile. O si es un cultivo orgánico, métele cobre. Ah, ok. Sí, porque a mí también no se me hizo muy práctico, o No sea, es práctico eso. Eso no es práctico. Ni en invernadero, ¿eh? pues no, bueno, no me pareció una buena idea. No, no es buena idea. Bueno, eso es todo. A ver, Gracias, profe. preguntas. Preguntas, chavos. ¿Tienen preguntas?
Si no, esto era todo lo de la clase de hoy. Si ya no tienen preguntas, nos vemos mañana a las 6. Para consultar, por ejemplo, para la exportación tenemos mucho, en frambuesa tenemos muchas restricciones y aplicar azufres y cobres no se nos ha recomendado porque afectan la fruta. Sí. ¿Dónde podemos revisar para saber qué podemos aplicar? Puedes recurrir, voy a dar una plática de frutillas. Cuando dé la plática. Ahí tengo preparada Sí, una de frutillas. ok. Gracias. Profe, entonces, ¿los cobres dejan mucho residuo? El polvo, dejan polvo azul. Ok. Un polvo azul. Entonces también hay que aplicarlos de forma moderada. Ok. Preguntas. Y ese polvo azul que deja para cultivos que sean susceptibles para cenicilla es idóneo, chavos. Si tienen problemas de cenicilla, no utilicen fungicidas en polvo, utilicen humectables o líquidos, porque el polvo favorece a las cenicillas y a los ácaros también. ¿Preguntas? ¿Ya no hay preguntas? Profe, yo tengo una pregunta sobre el Mancozeb Mancozeb. Mancozeb y cloretanil. Sí. ¿Se pueden mezclar con foliares? Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema, pero nunca subiendo la dosis de 2 gramos por litro de agua. Ajá. Sí, lo puedes aplicar con foliares. Todos los fungicidas son compatibles con herbicidas, con foliares, con insecticidas, sin ningún problema. ¿Con calcio? ¿Mandé? ¿Con calcio? También, sin ningún problema. Ok. ¿Preguntas? No sé si habló sobre la aplicación de base agua y base aceite. ¿Cuál? No hablé, pero todos los fungicidas tienen que aplicarse en base agua y viendo el pH que sea entre 6.5 y 7. De aceite no, ningún fungicida se aplica con base aceite. Okay. Todo es base agua. Ajá. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Yo, profesor. Adelante. Me parece que hay un producto llamado Rally que es para cenicilla. Sí. ¿Podríamos mezclar dicho producto con los fungicidas de contacto, los que crean estos polvos, para evitar de esta forma la cenicilla, o solo propiciaríamos a una resistencia o a que hubiese Solo mayor? el Rally te va a crear resistencia. Mézclalo con Daconil, con el azufre es muy buen para cenicillas, los azufres. Okay. Mézclalo, si no, el Rally solo te crea resistencia. Profe, ¿y se debe utilizar o se puede mezclar con algún coadyuvante o algún Sí, dispersante? puede ser coadyuvantes, adherentes, sin ningún problema. Pero, ¿mejorarían su eficencia? ¿O Su les haría un poco eficiencia más? y también poniendo el pH a 6.5 a 7. Y un adherente mejoraría mucho su eficiencia. ¿El coadyuvante y el adherente o solo con un adherente bastaría? Con un adherente tienes. Ok. Yo tengo otra duda. ¿En qué presentación es más eficiente el fungicida? ¿En polvos, humectables, En emulsión? líquido. En líquido porque lo disuelves bien y no te crea los problemas que les dije en cenicillas. Pero muchos vienen en polvo, ¿eh? Sí. Entonces tienen que disolverlos bien. La dosis para fungicidas
es de 2 gramos por litro de agua. Nunca le echen más porque van a crear resistencia. Si no les controla y tienen que echarle más, mejor cambien por eso les di ahorita, de grupo toxicológico. Cambien de grupo toxicológico porque ya tienen signos de resistencia. ¿Qué más, chavos? Profe, ¿Mm? yo tengo otra pregunta. Por Ujú. ejemplo, si tenemos no sé, una medida que se le aplica a cierta área, ¿no? Pero se le dan 2 gramos por litro del fungicida Ujú. y sobra la preparación o sea, no se ocupó toda, pero queda residuo. Y vuelven a preparar ahí. ¿Qué tan mala práctica es? Es mala práctica. Tienes que acabarte el producto, puedes acabarte el producto en los bordos, en las orillas, es mala práctica, o sea, tienes que lavar y hacer tu nueva preparación. Ok, ¿Eh? gracias, profe. Sí. Ujú. ¿Hay algún rango de funcionalidad, por así llamarlo, de los fungicidas? Es decir, entre de que preparo el producto, No, te no sé, puede, después 6, 8 horas te pasan. dura perfectamente, obviamente de un día para otro no es conveniente. Ok. 6, 8 horas. Los fungicidas, ¿cuándo es lo mejor aplicarlos? Por las mañanas. ¿Por qué? Porque está abierto el estómago, porque los hongos están por penetrar. Acuérdense que los hongos penetran con humedad. ¿A qué horas penetran? Entre las 4 de la mañana y las 8 o 10 de la mañana, cuando hay agua. Entonces es mejor aplicar fungicidas por las mañanas. Ok. Profe, pero, por ejemplo, en un lugar que se aplica fungicida, pero ¿qué tan...? Es que donde yo trabajo se aplica por las tardes para que las personas que estén aquí trabajando, pues no. No, todos los fungicidas no tienen problema de toxicidad. Los insecticidas sí. Pero es mejor aplicar en la mañana. Aplicas en la tarde y a lo mejor es de acción local y el hongo a las 4 de la mañana te penetra. Acuérdate, los hongos penetran con agua de rocío en la superficie foliar. ¿A qué hora está esa agua? Pues de las 4 a las 10 de la mañana. Profesor, Ujú. si no tienen esta toxicidad, ¿por qué el etiquetado de los fungicidas? Por No, ejemplo, yo los trabajo. fungicidas, no, bueno, no te lo vas a tomar, pero no son tan peligrosos como los insecticidas y nematicidas. Sí son venenosos. Sí son venenosos, pero no tienen acción, no tienen acción así como un insecticida, un nematicida. Esos sí son peligrosos. ¿Por qué? Porque son etiqueta roja. El cloratonil lo he trabajado y es etiqueta roja, profesor, y nos hacían en un lugar aplicarlo mientras la gente estaba trabajando. Entonces sí es peligroso. Ustedes vean las etiquetas. Pero por lo general los fungicidas son más amigables. Pero si tienen etiqueta roja, no lo apliquen con la gente. Es más, ningún producto apliquen con gente trabajando. Ningún producto. Ni herbicida que son de etiqueta azul, ninguno lo apliquen. Todos son químicos, inorgánicos o orgánicos, son venenosos. Pero ¿Cómo? entonces ya me está diciendo que mejor aplicarlo en un día no laborable. O en la mañana antes de que empiecen a trabajar. Ya en la planta no te va a pasar nada. Ah, bueno. Lo aplicas en la noche y haz una prueba, aplica uno en la noche, otro en la mañana y ves cuál tiene mejor efecto. Ah, ok. Buena idea. Gracias, profe. Ujú. Más o menos como qué porcentaje de diferencia hay de eficiencia. De control, ponle un Ajá. 30%, porque si 30. estás en la mañana, mucho hongo está penetrando, impides la penetración. ¿Eh? Y en la tarde lo aplicas, a lo mejor el hongo penetra sin ningún problema. El hongo no entra en contacto con el fungicida en la tarde. El principal Porque problema acuérdate que llega y se posa sobre la hoja. Tiene 6 horas para penetrar y el fungicida ya está. Bueno, los sistémicos sí lo van a proteger, pero los preventivos no. Es cosa de ver, de que ustedes vean. Bueno, ¿preguntas? Profe,
¿Me puede decir a qué temperatura se desarrollan los omicetos? Los omicetos Ma- es variable. Phytophthora infestans entre 12 y 15 grados y Phytophthora parasítica gomosis de los cítricos entre 30 y 40 grados. ¿Y los Eh, mildios? Los En mildios igual. Hay mildios de cultivos de climas fríos y el mildio del maíz ataca en climas en Tepalcingo, Morelos, por ejemplo. Tepalcingo, Morelos, a las 2 de la tarde cuando hay maíz, debe de estar como a 36 grados, 37 grados. Es ¿Y de variable, o humedad? sea, tienes que ver bien el cultivo y sus plagas. Ajá. Ujú. O sea, no podemos dar una regla. La peronóspora. Peronóspora, igual, pues Ujú. hay un peronóspora destructor en cebolla, que cebolla, Esparza. pues en Sinaloa pega el mildio ahí y está a 35 grados, pero también pega en la ciénega de Chapala, que posiblemente esté a 20 grados, entonces hay mucha diferencia. Los hongos se adaptan a Peronóspora cualquier esparza. clima. ¿Mande? En la peronóspora esparza. ¿Esparza? Pues, Ajá. fíjate, pero no es por esparza, ataca al rosal. Rosal en invernadero. Luego está a temperaturas de hasta 38 grados en invernadero y ataca a las Sí. frutillas que están a la intemperie y a lo mejor están a 20 grados. Es muy Oh, variable, ya. no podemos dar temperaturas, o sea, todo es muy variable. Ujú. Ujú. Preguntas, chavos. Sí. Y por ejemplo, en el caso de el control biológico, ¿qué nos podría decir? Lo vamos a ver cuando estemos viendo los cultivos. Bueno, pero el control biológico, yo tengo mi forma de verlo, o sea, el control biológico hay una problemática. ¿Cuál es? La colonización. Tú puedes aplicar un tricoderma que lo sacó Bayer, el Serenade. Ese tricoderma a lo mejor lo sacaron de calabaza, pero tú lo aplicas, por ejemplo, en cítricos. ¿Tú crees que va a haber efecto? No. Por la Posiblemente no. temperatura. Pues es bien difícil la colonización en el control biológico. Lo que sí hay que incrementar el control biológico autóctono de las regiones, como pajas, estiércoles, barbechos, rastreos, incrementando pajas y estiércoles, que es lo más fácil de encontrar en el campo. Entonces, así que estás haciendo, incrementando enemigos naturales nativos de cada región. Porque meterlo a uno nuevo a una región, la colonización es bien difícil. Entonces, el control biológico, pues la verdad, yo no lo uso, chavos. Yo lo incremento con pajas y estiércoles. Yo no aplico un tricoderma para controlar Phytophthora infestans, se me va mi cultivo de papa, se me va. Yo para un cultivo de papa tengo que meterle agroquímicos. Con un control biológico, Phytophthora infestans en 10 días mata 1 hectárea de papa. Y en lo que empieza tú a aplicar el control biológico contra Phytophthora, no. Entonces, yo lo siento bien, todavía, o sea, hay que incrementarlo mediante estiércoles, pajas, otros insumos. ¿Eh? Ok. Esa es mi opinión, pero cada quien puede tener su opinión. Hay gente que está casada con el control biológico. Yo simplemente les pregunto, ¿ya has manejado 100 hectáreas de papa? Y ya no me dice nada. El Profesor, control biológico en laboratorio, a lo mejor en invernadero, pero en campo no, chavos. Yo le estoy diciendo la experiencia. ¿las pajas y los estiércoles pueden tener algún hongo dañino para la planta? No tienen. No, porque ya todo está ya temperizado y no tienen dañinos para la planta. Al contrario, le das condiciones para tus hongos nativos de tus suelos se incrementen. Y ese es buen control. Por eso dicen, tuve éxito con la aplicación de estiércol. Sí, porque cambiaste el pH del suelo, fue al pH ácido, incrementaste enemigos naturales y ayudaste a la planta a obtener más alimentos. ¿Dónde obtienen alimento las plantas? En pH en menos de 6.5.
sea, todo hay que verlo en forma de agronómica, chavos. Bueno, ¿preguntas? Profe, en ese sentido, por ejemplo, si un jitomate se cae y se empieza a pudrir en el suelo, ¿es viable que lo deje ahí a que termine su ciclo? Si es por una enfermedad, por Phytophthora infesta, no, quítalo o entiérralo. Pero si es por un hongo que no es fitopatógeno, pues ahí déjalo, es enemigo natural. Pero lo mejor es quitarlos y enterrarlos, porque por lo general se pudren por hongos que atacan plantas. Entonces lo mejor en una huerta pues es tenerlo limpio, o enterrarlo, simplemente pasar la rastra y enterrarlo. Con eso es suficiente. Con pasar la rastra y Bueno, enterrarlo. gracias, profe. Ujú. Preguntas, chavos. ¿Ya no tienen? Entonces nos vemos mañana. A las 6. Empezamos Sale, con cultivos. Empezamos con cultivos. sale. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor.